Buenos días amigos, los saluda Daniela Aguilar del Heart Te Conectas y nos encontramos en un nuevo webinar donde abordaremos la cobertura de trauma y cómo prepararse para entrevistar a víctimas de la violencia. Tenemos el gusto que nos acompañe Rona Rísquez, ella es una colega destacada, miembro de Conectas Hub, periodista de investigación venezolana, especializada en temas de violencia, derechos humanos, crimen organizado. Ahora mismo es editora de Inside Crime en español y este 2019 fue becaria del Dart Center Over Fellow de la Universidad de Columbia. Bienvenida, Ronda. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Gracias por la invitación. Como bien conocemos, América Latina es la región más violenta del mundo y no obstante los periodistas que cubren esta problemática rara vez se detienen a pensar en el trauma que acarrea esta cobertura. Estos son algunos de los temas que abordaremos en esta charla y para comenzar quería plantearle a Rona, bueno, estas técnicas que estamos incorporando como periodistas ya tanto en seguridad física, seguridad digital. La mayoría no lo hacen, pero estamos ya encaminándonos como periodistas, al menos en esta región, a tener esas técnicas, a un poco ir puliendo nuestra forma de hacer periodismo, pero nunca tenemos en cuenta el panorama psicológico, la cobertura del trauma. ¿Por qué es importante comenzar a hacerlo, Ron? Es importante porque tenemos que entender que el trauma es una situación que tiene tres componentes o tres niveles. O sea, es algo biopsicosocial, es decir, tiene un componente biológico, un componente psicológico y un componente social. Y así como afecta a las personas que son víctimas directas de eventos traumáticos, esto también afecta a las personas que nos acercamos o nos relacionamos con estas víctimas. Es decir, en este caso serían los periodistas. Si tú vas a cubrir un evento, que vamos a decir incluso cuáles son eventos en general que se pueden considerar como eventos traumáticos, o sea, las tragedias naturales, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las guerras, la situación migratoria, este tipo de coberturas son coberturas que implican un trauma, estamos cubriendo, trabajando con personas que han sido víctimas, objetos de trauma. Entonces, en este caso, esta cobertura puede afectarnos a los periodistas también en esos tres niveles, en el nivel biológico, en el nivel psíquico y en el nivel social. Es decir, puede que no nos demos cuenta, pero cuando estamos trabajando, nosotros, o sea, somos seres humanos y todos nuestros componentes esos biopsicosociales están en este proceso actuando, están participando de todo este proceso. Entonces, puede ser que estamos cubriendo algo y a lo mejor incluso no necesariamente en el mismo momento de la cobertura tenemos algún tipo de reacción a esta cobertura, sino que después comenzamos a tener algunas sensaciones que son raras, pero que no sabemos por qué ocurren y no las atribuimos a la cobertura que ocurrió quizás hace 1 o 2 semanas o 3 días. Como por ejemplo despertarte en medio de la noche, como por ejemplo pensar que te puede pasar algo malo cuando en realidad no estás en una situación de peligro, como por ejemplo algún síntoma ya físico, donde te comienza a doler la espalda, te comienzan a dar una serie de molestias o dolores de cabeza que no estaba sufriendo antes. Entonces, son manifestaciones que pueden generarse, o sea, son lo que se llama estrés postraumático, que pueden manifestarse y que a lo mejor no sabemos a qué obedecen, o sea, por qué nos están ocurriendo. Esto además es mucho más común o frecuente en los periodistas que están más expuestos a situaciones traumáticas o que están expuestos a cobertura de situaciones traumáticas permanentemente, cosa que ocurre en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, estos periodistas que están cubriendo guerras o los periodistas que en países como los nuestros, donde hay unos altos índices de violencia, cubren permanentemente lo que en el caso de Venezuela llamamos la cobertura de sucesos o la cobertura policial. Esos periodistas están permanentemente expuestos al trauma. Incluso en el caso de Venezuela hay una condición ahorita muy particular y es que Venezuela está, según una categoría de organizaciones especializadas de derechos humanos, en una situación de emergencia humanitaria compleja. Entonces, esta emergencia humanitaria compleja no solamente afecta a las personas a las que tú vas a entrevistar, sino que además se afectan a los periodistas que viven en Venezuela y que diariamente tienen que enfrentar los mismos problemas como es no encontrar medicina, como es someterse a las situaciones de violencia que se están generando, a la violencia del Estado, que además tiene una particularidad diferente. Entonces, generalmente cuando nos vamos a preparar para hacer una cobertura, pensamos en
cómo va a ser nuestra seguridad digital ahora, sobre todo en este momento que hay muchos mecanismos y mucha necesidad de protegerse o proteger tus materiales. Entonces pensamos en la seguridad digital, pensamos obviamente también en la seguridad física, pero entonces olvidamos esta seguridad que es psicológica y emocional y que tenemos que considerar porque además va a afectar nuestro trabajo. Y es lo que tenemos que también pensar. O sea, en la medida en que tú no estás bien o en que no procesas bien un tipo de cobertura, pues eso va a tener consecuencias en lo que tú vas a escribir y en lo que vas a reportar. Y no solamente en el momento, sino que además puede ir teniendo consecuencias que se van acumulando y que pueden a la larga manifestarse, como les decía antes, de esta forma, o sea, o en algún aspecto biológico, en algún aspecto social o en algún aspecto psicológico del periodista. Rona, claro, obviamente, como tú decías, esto afecta a nuestro trabajo y quizás también nuestros entrevistados nos puedan percibir de una forma diferente, porque ya hablamos que ya ellos son las víctimas, en el sentido de que nosotros eh, entrevistamos personas que han tenido un roce fuerte con la violencia, que han sido víctimas, valga la redundancia, y tú me comentabas en algún momento que no hay que olvidarse nunca de que siempre son víctimas. ¿A qué te referías con eso? Recuérdanos un poquito. Bueno, lo que ocurre es que cuando pensamos en que las personas siempre son víctimas es porque hay formas en que se puede manifestar el trauma que no necesariamente las podemos identificar con facilidad. Por ejemplo, a veces puede que nos haya tocado entrevistar a una persona que le mataron a un hijo o que acaba de perder a su familia en un accidente automovilístico o en una tragedia natural, y la persona nos está hablando con normalidad, a lo mejor no llora, a lo mejor solamente va contando su historia, y nosotros no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones, de que independientemente de que esta persona parece que está tranquila y que nos está contando su historia sin ningún problema, esta es una persona que ha sido víctima de un trauma terrible, como es perder a la familia o perder a un hijo o estar sometida a algún tipo de violencia. Entonces, en este caso, como la violencia de género, por ejemplo, en este caso, las víctimas también, y son mecanismos de, entre comillas, protección o mecanismos que a lo mejor no puedes controlar, o sea, las víctimas desarrollan algunas, o sea, manifestaciones o expresiones que no necesariamente los periodistas estamos preparados para identificar, y en ese momento podemos perder la perspectiva y podemos pensar que estamos hablando con una persona que están contándonos una historia y que está en una condición normal, y no es así. O sea, es una persona que independientemente de cómo se esté manifestando, es una persona que es víctima de trauma, y eso no lo podemos perder de vista. Siempre. O sea, vamos a encontrarnos incluso en casos un poco más complejos, donde la persona va a tener una conducta totalmente contraria a esta conducta de aparente normalidad, y es las personas que de pronto comienzan a llorar durante la entrevista de una manera descontrolada, y que nos va también a sorprender, y que también tenemos que pensar en que eso puede pasar y en cómo poder manejar este tipo de situaciones. Claro. O vamos a encontrarnos con personas que simplemente pueden estar disociadas, o sea, pueden estar hablando de cosas que no tienen que ver con lo que tú le estás preguntando, pueden estar hablando de episodios quizás que recuerdan relacionados con las personas que fueron afectadas por su tragedia, y que no necesariamente tienen nada que ver con lo que está pasando en ese momento. Y esos todos son síntomas de una persona que está ha sido objeto de una situación de trauma. Entonces, tenemos que estar preparados para enfrentarnos a esas situaciones. Y cuando digo estar preparados es porque entra en juego otro elemento que es clave al momento de entrevistar a víctimas de trauma, y es la empatía. O sea, nosotros tenemos que pensar en que si la persona comienza a llorar de una manera desconsolada, pues tenemos que quizás darle una palmada en la espalda, buscarle agua, suspender la entrevista, pedirle que esté tranquila, que nosotros podemos esperar. Tenemos que disponer de tiempo cuando vamos a entrevistar a personas que han sido víctimas de trauma, porque pueden ocurrir este tipo de situaciones, y porque además una de las cosas más importantes al momento de hacer este tipo de entrevistas es escuchar a las víctimas. O sea, muchas veces las personas que también han pasado por situaciones traumáticas necesitan ser escuchadas. Es posible que necesiten un momento, o sea, más de tu tiempo, que necesiten a lo mejor hablar de cosas que de pronto tú no vas a necesitar para la entrevista,
pero que para esa persona son importantes en ese momento, y parte de esa empatía es poder también escucharlas y entender un poco la situación que están pasando. Entonces creo que eso es a lo que me refería con no perder de vista de que estas personas son víctimas, o sea, son personas que independientemente pueden tener o manifestarse en el momento de la entrevista de distintas maneras, pero muchas de esas conductas pueden ser conductas generadas por el trauma que han vivido, y eso tenemos que tenerlo presente. Rona, y también la cosa, me imagino, se agrava cuando el victimario, por decirlo de alguna forma, es el Estado. En un principio, que en un principio debería de proteger a la gente y resulta que la afectación es mayor porque se siente vulnerable. ¿Qué consideraciones adicionales deberíamos tener en esos casos? Cuando las víctimas a las que entrevistamos están desprotegidas y el victimario apunta a que es el Estado. Sí, como decía antes, hay una serie de hechos que pueden generar trauma y que cuando vamos a cubrirlos como periodistas se consideran eventos que han sido traumáticos, como las guerras, tragedias naturales como inundaciones, las masacres, accidentes de tránsito, la migración, pero hay unas muy en particular que generan, hay dos, que generan como una condición un poco diferente quizás, y en la que la víctima tenemos que llevar claro qué tipo de víctima estamos entrevistando cuando se trata de esos casos. Una es cuando se trata de hechos que involucran a niños, y la otra es cuando se trata de hechos que involucran al Estado. ¿Por qué? En el caso del Estado, porque el Estado se supone que para los ciudadanos es el que te va a garantizar la seguridad, es el que te va a dar una serie de condiciones de bienestar, que es lo que tú estás esperando de ese Estado. Y que además te va a dar, o sea, es un proceso, porque además de que te debería garantizar la seguridad, que debería garantizarte la salud, el acceso a la salud, por ejemplo, a la alimentación, etcétera, también debería después garantizarte el acceso a la justicia cuando estos otros derechos pues no se cumplen. O sea, cuando no puedes, de pronto, cuando eres víctima de un hecho de violencia, pues tú esperas que haya justicia, y esa justicia también le corresponde impartirla al Estado. Entonces, cuando estamos cubriendo una situación donde el victimario es el Estado, como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales, la sensibilidad y la condición de la víctima es diferente, es especial. ¿Por qué? Porque esta es una víctima que tiene una, vamos a llamarlo así, como una esperanza más limitada. O sea, la posibilidad en su caso, o sea, primero el Estado que te debía proteger fue el que te hizo daño. Y luego el Estado, que es el que te debe dar justicia, que es lo otro que esperan muchas de las víctimas cuando uno entrevista a víctimas de violencia, sobre todo se espera justicia. Entonces, el Estado, que es el que te debe proveer de justicia, no te va a dar la justicia, posiblemente porque él fue el mismo que cometió el daño. Entonces, es una situación como más compleja que debemos comprender, porque la víctima está en una situación no solamente del daño que le ocurrió, sino que además la esperanza de obtener justicia, que aunque parezca una cosa, bueno, eso no resuelve mucho porque no te va a devolver a tu familiar asesinado, etcétera, pero cuando, y lo deben saber los periodistas que cubren las fuentes de violencia o de sucesos o de policial, o sea, una de las digamos, de lo que exigen permanentemente las víctimas, y de lo que siempre quieren las víctimas, es justicia. O sea, es como lo que reconforta a la víctima, o sea, la posibilidad de conseguir justicia. Y cuando esta posibilidad también es reducida y casi negada, pues la condición de esta víctima, el trauma es mucho mayor, o sea, es mucho más compleja. Entonces, tenemos que en estos casos también tener conciencia de esto, e ir preparados y tener claro que hay víctimas diferentes según el tipo de situaciones. Cuando se trata de víctimas producto del Estado, su situación es diferente, es un poco más complicada. Cuando se trata de víctimas de tragedias naturales o de enfermedades terribles, pues también es diferente la manera en que estas personas van a asumir su trauma, y también sería diferente entonces la manera en que nosotros como periodistas debemos abordarnos a esas víctimas y acercarnos, aproximarnos a esas víctimas. Rona, decías que también había una particularidad cuando se trataba de niños. ¿Qué cosas que tenemos que tener en consideración cuando cubrimos y entrevistamos niños con el permiso de los padres? Regularmente, a veces, bueno, porque los niños están ahí. Sí, en el caso de los niños, pues me refería cuando los niños son las víctimas. Generalmente
uno supone que un niño es una víctima, que no hay una forma de pensar en que pudo haber tenido responsabilidad alguna en el evento que le ocurrió, es una persona más vulnerable. Entonces eso genera emociones y sensibilidades en la persona, en el periodista y en las personas que están alrededor de este niño que ha sido víctima, pues también mucho mayores. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, o sea, debemos pensar en que cuando vamos a entrevistar a los familiares de un niño que ha sido víctima, que murió por una enfermedad, que murió por hambre, como está ocurriendo en Venezuela en este momento, que murió en un evento de violencia, pues tenemos que considerar que estas familiares tienen un nivel de sensibilidad todavía más alto de lo que uno pudiera suponer que va a tener una persona que ha pasado por una situación de perder a un familiar o de, sí, algo así, o sea, no es más sensible, o sea, hay una sensibilidad mucho mayor y eso lo tenemos que tener en consideración. Y pues bueno, nuevamente, pensar en que hay que tener empatía. Además, eso incluso es una situación que genera cierta, también sensibilidad especial para los periodistas, que por lo general para todas las personas, o sea, cuando uno piensa que es un niño, pues se afecta más, y si tienes hijos, pues quizás te afecte todavía más. Entonces, todos esos componentes van a entrar en el momento en que vamos a hacer nuestro trabajo. Y lo importante acá es prepararnos para este tipo de situaciones. Pensar en que vamos a entrevistar a una persona que acaba de perder a su hijo. ¿Qué puede significar perder a un hijo? ¿Qué puede significar que no vas a ver más a tu hijo, que era un bebé, que era un niño inocente? Entonces, eso, si supongamos que la persona o que el niño murió por consecuencia de una tragedia natural o de una enfermedad, pero pensemos cómo sería la sensación si además entonces la persona o este niño murió a consecuencia de la acción de un cuerpo de seguridad del Estado. Entonces, todos estos elementos, lo que quiero decir es que todos los elementos van como sumando a esta situación ya traumática que es perder a un hijo. Entonces, si es un niño, si es a manos del Estado, todo esto va aumentando la sensibilidad de la víctima y de las personas que están alrededor de la víctima, y también van afectando aún más al periodista que va a cubrir este evento. Nosotros como periodistas tratamos de ser empáticos, bueno, es la mayoría, yo creo, todos los periodistas tienen esa característica de ser empáticos con la víctima. Y a veces dentro de esa empatía se trata, no sé si de compadecer a la víctima o de ponerle ejemplos cercanos a uno de algún padecimiento similar que no lo puede ser. ¿Eso es un error de los periodistas? ¿Cuál debería ser la forma más directa, empática y que no genere rechazo en la persona que es víctima a quien nos vamos a aproximar? Claro, o sea, la verdad es que lo ideal es que trates de escuchar principalmente a la persona. O sea, cualquier recomendación o sugerencia que tú le puedas hacer, pues no necesariamente, no sabemos cómo la persona puede asumirla o tomarla. Finalmente, tú eres un extraño, y sí es importante, y por eso hablaba lo del tiempo, o sea, que pienses que cuando vas a hacer este tipo de trabajo y entrevistas, dispongas de tiempo, o sea, que no tengas, no es que, o sea, que no pienses que vas a hacer una entrevista, por ejemplo, con un experto y dices, bueno, esto me va a durar una hora, voy a programar entonces otra entrevista una hora después. No, piensa que le vas a dedicar tiempo, pero tiempo a la persona, a la víctima, o sea, tiempo para escucharla, tiempo para esperar por sus pausas, tiempo para esperar por sus llantos, tiempo para esperar que te muestre las fotos de sus hijos o de sus víctimas, y que te cuente sus anécdotas y sus historias. Yo no creo que lo recomendable sea hacer sugerencias ni emitir opiniones, más allá de, mire, o sea, hay algunas organizaciones que se encargan de ayudarlo en el caso de las personas que buscan justicia, algunas ONG, cosas como esas, pero hacer sugerencias, recomendaciones o hablar de nuestras experiencias no necesariamente es lo más aconsejable, porque cada persona es diferente, porque nuestro trabajo tampoco es involucrarnos, digamos, de una manera tan directa. O sea, sí es estar allí, escuchar a la persona, intentar entender lo que la persona está planteando, si la persona necesita o se siente afectada y uno lo nota, pues buscarle un vaso con agua, pedirle que se siente, pedirle que si quiere suspendemos la entrevista, caminar con la persona, ese tipo de cosas es lo recomendable. Ronay, también dentro del tema de las víctimas están las víctimas, bueno, del Estado, y también puede ser, decirse de una forma más indirecta,
los migrantes, o sea, que se ven, por ejemplo, en el caso de Venezuela, expulsados porque no hay esas garantías de parte del Estado y salen a recorrer, bueno, el continente, a buscar, a buscar su espacio, juntarse con familiares que ya se han ido antes. ¿Cómo abordar a las personas que están en condición de migrante? Eso es, o sea, es más o menos un ejemplo similar al de los niños en cuanto a que es una persona que está victimizada por el Estado, que además está atravesando por una situación traumática como es abandonar su país, abandonar su familia, su casa, su vida, su trabajo, sus afectos, y además entonces tiene que llegar a un sitio nuevo, diferente, donde también posiblemente sea victimizada. Entonces tenemos que, al momento de abordar o de hacer la cobertura de personas que están en esas condiciones, igual, o sea, tenemos que tener unos niveles de comprensión muchísimo mayores, unos niveles de empatía muchísimo mayores. ¿Por qué? Porque son personas que no es que tienen un evento traumático, es que tienen una serie de situaciones traumáticas a su alrededor. Y era también un poco lo que quería, a lo que quería referirme o me intentaba referir hace un momento con respecto al caso de los periodistas venezolanos. O sea, la mayoría de los periodistas venezolanos no solamente cubren situaciones traumáticas y a víctimas de trauma, sino que ellos son víctimas también. Y el trauma, en este caso, hay traumas, por ejemplo, una tragedia natural ocurre y la situación, el evento ocurre en ese momento, se da la cobertura, pasa un tiempo durante todo el proceso de recuperación de esa situación, pero llega un punto en que, bueno, eso de alguna manera termina, pues, o sea, hay consecuencias obviamente, pero termina. Pero hay otros casos, y el caso de Venezuela en este momento es uno, donde la situación traumática o los eventos traumáticos son permanentes. O sea, una forma, creo, un ejemplo es una persona en Venezuela, un periodista, sale a cubrir, por ejemplo, la muerte de un niño por falta de medicamentos para el cáncer. Y está con la familia, entrevista a la familia, vive la situación, además ya vienen haciendo seguimiento del caso de este niño. Luego, este periodista llega a la redacción afectado por esta situación, porque es imposible no afectarse por una situación como esta. Y cuando llega a la redacción, pues de pronto necesita comer y no tiene dinero para comer porque el dinero que tiene pues acaban de subir los precios y la inflación en Venezuela, la hiperinflación, es tan impresionante que bueno, cuando el periodista intenta pagar, pues lo que tiene no le alcanza porque el precio que había ayer ya hoy es diferente. Entonces, adicional a eso, pues termina de trabajar y se va a su casa y cuando llega a su casa, pues no hay agua o no hay luz o necesita comunicarse con algún familiar para contarle su día terrible y no hay conexión de internet o pues no hay conexión de teléfono. Entonces, esta es una condición muy extrema, pero que ocurre, que está ocurriendo, pongo el ejemplo de Venezuela, pero que también ocurre en otros sitios y que también es algo que tenemos que tener en cuenta para los periodistas que están cubriendo en zonas de conflicto. O sea, están durante mucho tiempo, durante un tiempo largo, expuestos a estas situaciones. Y esto los afecta, o sea, es imposible que esto no los afecte. Que les cause un daño mayor o menor es diferente, pero esto va a afectarlos. Y lo importante es que intentemos como entender, conocernos y entender cuándo estas situaciones, cuándo hay algo que nos está cambiando después de hacer estas coberturas. O sea, por ejemplo, empiezas a perder la posibilidad de concentrarte. Esa es una de las manifestaciones más comunes. Empiezas a poder despertarte, puedes tener pesadillas, puedes pensar a tener miedo de que te pueda pasar algo cuando en realidad no estás siendo amenazado por nada en ese momento porque ya pasó el evento que estabas cubriendo. Entonces, estar alerta ante estas señales, ante síntomas incluso físicos de malestares que habitualmente no tienes, pero que comienzas a tener después de un tiempo de cobertura de trauma, es importante. Y por eso también es importante tomar algunas medidas para protegerse. Y estas medidas para protegerse, bueno, son cosas que pueden parecer sencillas, pero que a veces no reparamos en eso. Y cuando digo que no reparamos en eso es porque fue muy llamativo, porque en esta información sobre trauma es producto de un programa que tiene el Dark Center para periodistas sobre trauma. Y durante el programa se hizo una encuesta con los periodistas que estábamos
en el programa, y en la encuesta nos preguntaban cosas sencillas como qué tipo de programas veíamos, cuánto tiempo veíamos televisión, desde cuándo no íbamos a la playa, o cosas así, desde cuándo fue la última vez que compartimos con amigos y salimos a bailar, cosas como eso. Entonces, cuando hubo una cosa que fue muy llamativa, y es que la mayoría de los periodistas que estábamos allí, cuando llenamos la encuesta, nos dimos cuenta de que había un montón de cosas que parecen cotidianas y comunes, y no las hacemos, porque dedicamos más tiempo al trabajo, que no es que esté mal, pero digamos, nos involucramos tanto en nuestro trabajo, en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, que no nos ocupamos de este tipo de actividades, que son actividades de esparcimiento, actividades sociales, actividades, leer, etcétera, que nos ayudan a protegernos cuando vamos a hacer este tipo de coberturas. ¿Por qué? Bueno, porque nos ayudan a desconectarnos, porque nos ayudan a relajarnos, porque nos ayudan a compartir, y eso es otro de los factores importantes. O sea, es muy importante cuando estamos haciendo este tipo de coberturas el poder compartir lo que estamos haciendo, el poder conversarlo con alguien, el poder tener un equipo, o en una redacción virtual, de la manera que sea, pero un equipo que nos apoye, con el que podamos decir, mira, acabo de entrevistar a una persona de esta manera, me pasó esto, me sentí así, y que la otra persona o que el equipo podamos sentir que nos va a apoyar, que nos va a ayudar, o que nos va a dar alguna recomendación, o simplemente que va a escucharnos. Entonces, esto es importante también, es uno de los factores más importantes cuando hacemos coberturas de este tipo, o sea, es sentir que podemos tener el apoyo de un equipo, y ese equipo incluye, por supuesto, a nuestro editor. Rona, y bueno, hay equipo, porque quería poner como ejemplo la cobertura que se realizó de OLP, la máscara de terror oficial en Venezuela, que tú coordinaste, que tuve el gusto como parte de Conectas, residente de Conectas en ese momento, también de apoyar desde Colombia, en donde hubo todo este protocolo, o sea, de seguridad digital. Hicimos un protocolo exhaustivo incluso de seguridad física, porque ustedes viajaron a provincias muy conflictivas, a zonas calientes en Venezuela, a contactarse con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de esta llamada Operación de Liberación del Pueblo, que se dio en Venezuela, que dejó cerca de 1 millar de muertes, o sea, una situación bastante fuerte. Y obviamente se tocó los puntos, hubo el equipo, pero no se consideró en ese momento el tema psicológico, o sea, no pasamos a ese plano. Hubo el soporte, pero no lo enfocamos en esa parte. Y en este punto invito a nuestros compañeros que nos están acompañando un poco a pensar en coberturas con eventos traumáticos que ellos hayan hecho antes y que no hayan tenido en consideración. Tanto, bueno, la parte de seguridad física, digital, pero la parte psicológica. ¿Qué hubieses cambiado tú de eso, Ron? Yo creo que era importante, de hecho, es una de las recomendaciones que se da para los editores también, y es cuando no se trata de situaciones, obviamente, que ocurrieron de forma imprevista, cuando se trata de trabajos planificados que podemos organizar, como fue el caso de la OLP, donde efectivamente se hizo una planificación excelente en materia de seguridad física y en materia de seguridad digital, pues también hay que pensar en planificar lo que debemos hacer en materia de seguridad para, lo que puede ser el efecto emocional y psicológico que esta cobertura puede causar, y para lo que debería ser la manera en que vamos a trabajar y vamos a abordar esta cobertura o estas víctimas. En el caso de la OLP, pues eran víctimas de ejecuciones extrajudiciales, es decir, víctimas de violencia del Estado. Eran personas, además, en condiciones de poco acceso a la justicia, por no decir ningún acceso a la justicia, y a distintos tipos de oportunidades en general. O sea, eran personas pobres. Y adicional a eso, en paralelo, y esto ya lo voy a hablar más desde la perspectiva personal, en Venezuela estaba ocurriendo, cuando nosotros estábamos haciendo la cobertura de la OLP, en Venezuela estaba ocurriendo también, estaban ocurriendo unas protestas por razones políticas, y estas protestas dejaron más de 150 víctimas. Y las víctimas también, al igual que las de la OLP, en su mayoría eran muchachos jóvenes, estudiantes, y pues la combinación de estos eventos, pues caso tuvo un impacto bastante fuerte, porque era sentir que estos jóvenes, muy jóvenes, tanto los que mató la OLP como los que murieron a manos de los cuerpos de seguridad en la represión política, eran el futuro, o sea, eran el futuro del país que se estaba perdiendo, o sea, el futuro del país que estaba siendo, sí, exterminado, asesinado, desaparecido por el propio Estado. Y entonces
procesar eso no solo no era fácil, sino que además, pues entrevistar a los familiares de estos muchachos era bastante complicado. Hubo una ocasión en la que los familiares de uno de estos muchachos, su papá y su mamá lloraban y lloraban y lloraban de una manera, o sea, no había manera de que se pudieran calmar, estaban muy desconsolados, estaban muy desesperados. Y para mí fue muy impresionante porque la verdad, yo que tengo muchos años cubriendo situaciones de violencia y entrevistando a víctimas, pues nunca me había tocado una situación como esa, donde incluso yo no pude controlarme y también lloraba y tuvimos que suspender la entrevista porque no había, o sea, no tenías herramientas porque además no hubo una preparación en ese caso. Igual con el caso de algunas de las entrevistas de la OLP, pues al no haber una preparación, pues hubo momentos en que había víctimas que te decían cosas o había víctimas, como una joven que entrevisté, que parecía que hablaba con toda normalidad y de pronto tú sentías que estabas hablando con una persona e intercambiabas, o sea, frases y expresiones con la persona y de pronto la muchacha empezó a llorar, o sea, de una manera que en el momento en que menos lo esperaba y empezó a contar cosas, ya no de su esposo como víctima, sino de su nueva convivencia con sus hijos sin su esposo. Entonces, de verdad son situaciones que yo creo que es importante que sepamos que pueden ocurrir y que tratemos de pensar que existen herramientas, o sea, no es que no vas a sentir empatía, no es que a lo mejor no vas a sentirte también afectado cuando estés entrevistando a estas personas, pero sí pensar en que tienes que prepararte, que esto es lo que te va a esperar, que es una situación complicada, y por eso también decía lo que comentabas al principio, o sea, no perder de vista de que son víctimas, o sea, puede ser que la persona te reciba y que cuadres la entrevista por teléfono y todo perfecto, y cuando vayas a hablar con la persona, pues todo lo que parecía como que no, normal, una persona que te va a echar el cuento de lo que pasó hace 3 meses, pues va a hablar normal. No, hay que pensar en que esta persona va a revivir momentos que pueden ser muy duros, que pueden ser muy terribles y que aunque haya aceptado hacer la entrevista en una condición de, bueno, no, sí, yo estoy perfecta, vamos a hablar, cuando ya toca el momento de enfrentar eso y de que tú le hagas preguntas y de que te recuerde cosas, pues puede cambiar, puede sentirse mal, pueden volver esos recuerdos y eso, o sea, es una persona que, eso, pues fue víctima de un trauma y eso no es algo que necesariamente, o sea, y es algo que aflora o que surge justamente en momentos como una entrevista, como una conversación. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener nosotros presentes, o sea, es muy importante. Y es muy importante eso, pues, que los periodistas y sobre todo los editores tengan en cuenta la posibilidad de hacer prepararse. O sea, hay como 3 etapas durante el proceso de cobertura de trauma. Hay 3 etapas que debemos considerar. Una es la etapa previa a la cobertura, cuando sabemos, como les digo antes, de eventos que están planificados, no cuando son cosas que ocurren de manera repentina, pero cuando son cosas que están planificadas, incluso cuando ocurren de manera repentina, como los tiroteos que suceden a veces en Estados Unidos o como alguna tragedia natural, pues igual independientemente de que tenemos que salir con cierta prisa a cubrirlo, pues si existiera una preparación o un entrenamiento previo en las redacciones para esto, pues quizás independientemente de la premura pudiéramos tener algunas herramientas para poder manejarnos durante esos eventos. Y en el caso de coberturas que son planificadas, pues sí, o sea, la idea es tener una preparación previa, es reflexionar acerca de lo que vamos a hablar, a trabajar, pensar en cómo son las víctimas, entender que hay una diferencia entonces entre las víctimas que son víctimas de violencia de Estado, víctimas de tragedias naturales, pensar que hay una diferencia también si las víctimas son niños. Entonces, tener eso claro es muy importante. Saber quién es la persona luego en la redacción, con qué personas podemos hablar, saber si hay una persona, incluso si tenemos algún amigo, alguna amiga que sea psicólogo, con quien podamos hablar también, pues tener esos elementos y pensar, bueno, vamos a hablar, o la persona del equipo con la que me va a estar comunicando y a la que le voy a contar todo lo que está pasando es a X persona. Saber que además el resto del equipo va a estar allí para apoyarnos, saber que tenemos que comunicarnos también ya durante la cobertura, no solamente con nuestro equipo para manifestar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo, sino también con personas que sean muy cercanas a nosotros, quizás de nuestra confianza, tu pareja, tu madre, o sea, tus hermanos, personas de nuestros afectos
no necesariamente vinculado a lo laboral, pero que también pueden ser nuestro apoyo, porque es importante eso, ¿sabes? Es importante tener con quién hablar, a quién expresarle lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, si nos sentimos mal, comunicarlo es muy importante también. Porque, bueno, puede ser que estés haciendo una cobertura y que sientas que simplemente no puedes, o sea, que ya o sea, estás en un punto donde lo que estás viendo te está afectando demasiado y necesitas una ayuda o necesitas retirarte o necesitas apartarte. O luego, en la etapa última, que es la etapa posterior a la cobertura, pues también es importante, y eso tiene que ver mucho con las decisiones que puedan tomar los editores, considerar que el periodista que estuvo expuesto a, o no, a eventos traumáticos, a la cobertura de trauma, durante un tiempo determinado o por una cobertura determinada, debería tener luego un tiempo donde no va a estar cubriendo eventos similares, incluso algún día o algunos días libres, algún tipo de actividad que le permita tener un esparcimiento, irse a la playa, irse a la montaña, dedicarse a leer otro tipo de cosas que no tengan necesariamente que ver con el trabajo. Entonces, este tipo de situaciones, o sea, todos estos elementos son cosas que nos van a ayudar y que tenemos que considerar al momento de hacer la cobertura y al momento, o sea, antes, durante y después de la cobertura. Hago una pequeña pausa para invitar a todos nuestros amigos que nos acompañan desde distintos puntos de la región a enviarnos sus preguntas. Ya tenemos algunas que dentro de poco las vamos a abordar, las vamos a plantear a Rona. Y regresando a la preparación para cubrir estos eventos traumáticos y cubrir a las víctimas de una forma lo más profesional posible y empática, me pregunto si existe algún tipo de checklist o de pasos así claritos, como que 1, 2, 3, 4, para tenerlos como fijos o al menos tenerlos en mente si es que de un momento a otro nos toca hacer una cobertura por la premura del día al día que tú mismo nos comentabas, nos mandan a cubrir, no sé, una tragedia natural, un accidente masivo, a víctimas de un tiroteo masivo, cómo seguir esos pasos. Bueno, ahorita estoy buscándolos acá porque sí, acá los tengo. Voy a ir comentándote, por ejemplo, lo que sería el apoyo, que tengo en la lista acá, de lo que en el momento de la cobertura, que tiene que ver también con eso. Y bueno, el apoyo tiene que ver en principio con la posibilidad de mantenerte en contacto o de que el reportero que está haciendo la cobertura de trauma se mantenga en contacto con personas de la redacción, de su equipo o con el editor. Por supuesto, garantizar la seguridad física, o sea, una angustia menos para el reportero que está haciendo una cobertura de trauma es saber que tiene una garantía de seguridad física durante esa cobertura, que en este caso, por ejemplo, como tú referías el ejemplo de la OLP, fue súper importante porque ciertamente había un protocolo de seguridad y había una serie de herramientas que habíamos recibido que fueron muy importantes y que nos ayudaron a tener una tranquilidad durante la cobertura que estábamos haciendo. Entonces, eso también es importante. También es importante el hecho de que pueda el reportero tener de alguna manera un estímulo, un aliento por parte de su equipo, de las personas que están en la redacción, de su editor, lo estás haciendo bien, si son reportes que se van, textos que se van enviando, como cuando ocurren casos de tragedias naturales, por ejemplo, que se van enviando constantemente, pues también sentir que te están apoyando, pero que te están apoyando también diciendo, oye, está bien tu trabajo, lo que has mandado ha sido bueno, te recomendamos alguna cosa adicional, etcétera, pero sentir que hay esa, o sea, es también como que alguien está pendiente de ti, independientemente de que no solo sea para darte elogios, sino que también sea para decirte, bueno, también queremos esto, pero que sepas que alguien está pendiente de ti durante tu cobertura. Eso es también es un hecho importante. Lo que hablábamos antes, o sea, igual no, o sea, pensar en que aunque la persona requiere, o sea, sí es importante que le hagas observaciones, pues también hay que ser cuidadosos con las críticas que se le hacen a un periodista que está durante la cobertura de un evento traumático. Porque es eso, pues, el periodista está allí, a lo mejor sin todas las herramientas que debería tener, o a lo mejor las tiene, pero igual el evento es extremadamente complejo. Y entonces, en ese momento quizás no es el momento para hacer críticas o cuestionamientos a lo que está haciendo en su trabajo. O sea, a lo mejor, o digamos que puede ser, pero de alguna manera bastante sutil, porque este periodista
igual como lo decía, o sea, lo hemos hablado, tiene una sensibilidad especial o diferente durante esta cobertura. Rana, estas recomendaciones son súper interesantes y creo que les vienen perfecto también a quienes tienen un papel de editor y de soporte a sus periodistas en el terreno. Si el periodista trabaja solo, por ejemplo, es un periodista freelance, como muchos colegas, ¿cómo se prepara uno si no tiene un editor que le dé ese soporte? ¿Cómo lo ves en ese punto? Tienes que buscar, o sea, tienes que tratar de tener igual, algunos amigos, una persona de su confianza, o sea, a lo mejor tu persona de mayor confianza es tu hermano y no tiene nada que ver con el periodismo, pero puedes hablar con él, mira, voy a ir a cubrir en este momento, no sé, una guerra de X y necesito, o sea, te voy a llamar, o sea, voy a estar ahí, quiero hablar con alguien, o necesito hablar con alguien, o sea, uno mismo tiene que incluso buscar ese apoyo y dejarlo claro, o sea, decirle a la persona, tú eres mi persona con la que yo quiero hablar de esto y voy a necesitar tu apoyo durante este tiempo. Eso es súper importante para los periodistas que trabajan freelance y que no tienen el apoyo de un equipo, de una redacción o de un editor. E incluso, pues, eso, o sea, necesitas tener a alguien con quien hablar y alguien que además también esté pendiente de ti, de que estés bien, de que te pueda preguntar, ¿va todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo podemos ayudarte? Eso es súper importante. Y eso no solamente es durante el momento en que se está haciendo la cobertura. Eso es algo que debe también mantenerse y revisarse tanto para los periodistas freelance como para los periodistas que pertenecen a equipos de redacciones después de la cobertura. O sea, debe haber una verificación por parte del editor y por parte del equipo de cómo ese periodista que acaba de venir de cubrir, no sé, el último tiroteo, qué sé yo, en Houston, cómo está una semana después de eso, cómo se siente 2 semanas después de eso, cómo está haciendo su trabajo, porque eso, pues o no, o empezar a tener problemas para concentrarte, o puedes sentirte mal, pero no lo manifiestas, nadie te lo pregunta, y pues necesitas ayuda y a lo mejor necesitas que alguien esté pendiente para que te oriente y te diga, mira, no, yo creo que lo mejor es que busquemos ayuda, que hables con alguna persona, un experto, un terapeuta, y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Pues el trauma no pasa o la cobertura de trauma no pasa en el momento en que el periodista entrega su última nota sobre la cobertura o en el momento en que entrega el reportaje sobre el que estaba trabajando. O sea, esta situación puede permanecer lo que se llama estrés postraumático, pues durante un tiempo después y hay que estar atentos a eso. Quería tocar dos temas antes de pasar a las preguntas de nuestros compañeros que nos ven desde distintos puntos. Y el uno era, bueno, que lo conversamos en un momento del malo de la historia. En esta cobertura y reportaje de OLP hubo una persona, un miembro de uno de los cuerpos de seguridad del Estado que había participado de estas matanzas, que se jactaba de haber aplastado a estos muchachos considerados algunos delincuentes como cucarachas. O sea, recuerdo que creo que tú entrevistaste a este señor o alguna de las chicas que estuvieron involucradas y era fuerte, pero había que hablar por él. ¿Por qué es importante incluir a los malos de la película? ¿Por qué es importante llegar a ellos también? Sí, porque por varias razones. Una, porque de alguna manera tenemos que entender qué piensan, por qué hacen lo que hacen, qué sienten. Son parte de la historia. Y otra razón que es muy importante es porque ellos también son personas. Son seres humanos por mucho por muy terrible que nos parezca lo que hayan hecho, pues podemos encontrar que cuando entrevistamos a estas personas, pues tienen una dimensión que a lo mejor no esperábamos de ellas y que la tienen porque, bueno, son seres humanos. Entonces creo que es importante no estigmatizar y también pues pensar en que esta persona puede tener cosas que nos van a ayudar en nuestro trabajo y además creo que otro elemento importante es el saber y eso tiene que ver con lo que hablamos antes de la preparación, así como te vas a preparar para entrevistar a las víctimas del trauma, también como periodista debes prepararte o mentalizarte para entrevistar a personas que pueden decirte cosas muy terribles y muy desagradables y en condiciones de riesgo, en una situación de riesgo a la que tú no le vas a poder decir todo lo que puede estar pasando por tu cabeza en ese momento.
Entonces, por ejemplo, cuando este personaje, yo lo estaba entrevistando, pues yo no podía decirle que era un monstruo, por ejemplo, porque bueno, además, como decía antes, es un ser humano, pues es un hombre que había hecho unas cosas terribles, pero a lo mejor yo no podía en ese momento expresar lo indignada que me sentía con sus expresiones, con su gesto de pisar la tierra y aplastar el pie como si estuviera aplastando cucarachas y comparar a las personas que él asesinaba como si fueran con unas cucarachas. Y simplemente tenía que seguir entrevistándolo e incluso quizás hasta sonreír. Entonces, y eso en el fondo también es algo que te afecta, que te carga, porque, o sea, lo que tú quisieras en ese momento es o no seguir entrevistando a esa persona o decirle algo de lo terrible que es lo que está contando, y no lo puedes hacer, porque además es posible que incluso en esas situaciones, como cuando entrevistas a una persona que es un delincuente, pues esa persona, si está sobre todo solo o sola con esa persona, pues tú no sabes hasta de qué puede ser capaz esa persona. Entonces, tienes que estar preparado para manejarte y intentar controlar lo que puedas estar sintiendo o lo que puedas estar pensando, porque esta persona, pues ya tú sabes que vas a entrevistar a un, entre comillas, malo. O sea, es una persona que te puede decir cosas horribles, que puede decirte cosas que van contra tus principios y que tú quisieras cambiar, pero que tu trabajo es entrevistarlo porque necesitas tener su versión, porque necesitas entenderlo, porque necesitas comprender lo que quiere decir y hasta quizás tener un poco más claro de el por qué hizo lo que hizo. Pero por encima de todo, porque también esa persona es un ser humano y es un ciudadano y pues es parte de las personas a las que tenemos que entrevistar con nuestro trabajo en las coberturas de trauma. O sea, muchas veces nos toca entrevistar al victimario también. Y hablando del tema, de, bueno, cuando la víctima, o sea, una persona que pudo haberse asesinado, como pasó en el caso del EP, muchos fueron inocentes, pero algunos sí tenían antecedentes penales, algunos sí participaron en hechos delictivos, y la sociedad trata de normalizar esa matanza, esas muertes extrajudiciales, esa barbarie, por decirlo de alguna forma, como pasa, por ejemplo, en Ecuador, donde recientemente han habido algunos linchamientos que han terminado con muerte de presuntos delincuentes, y mucha gente lo justifica. ¿Cuál es el papel ahí del periodista? No, el periodista pues no puede nunca justificar este tipo de situaciones, o sea, hay varias cosas. Una, como personas y como ciudadanos pues existen leyes, existen regulaciones en nuestros países y en el caso de los países donde no hay ejecuciones extrajudiciales, perdón, donde no hay pena de muerte, pues no hay ninguna manera en que se pueda justificar, o sea, el asesinato de un presunto delincuente. O sea, la única manera es en los casos de supuesta defensa personal, pero eso tiene que ser probado incluso ante un tribunal. Pero de resto no hay una posibilidad de justificar ni siquiera, y eso se puede entender, o sea, nuestras sociedades están sometidas a tantas injusticias, a impunidad y a violencia, que en ocasiones las personas pueden sentirse desesperadas y pueden pensar que estos hechos son la solución de esta situación desesperada, como la inseguridad y la violencia o la solución a un crimen que se acaba de cometer, pero no es necesariamente es así, o sea, no es así. Existen leyes, existen normas y nosotros como periodistas y como ciudadanos no solamente las debemos cumplir, sino que además debemos velar porque estas leyes y estas normas se cumplan. Entonces, los casos de ejecuciones extrajudiciales no solamente violan las leyes y los derechos humanos de las víctimas, que no importa qué tipo de víctimas sean, o sea, son víctimas. En este momento, esas personas son víctimas y cuando tú vas a entrevistar a sus familiares, no importa quién era la persona hacia atrás, o sea, esa persona es una víctima. En ese momento es una víctima. Eso no quiere decir que tú cuando escribas no puedas poner que, bueno, sí, tenía antecedentes, mató esto, hizo aquello, robó, era narcotraficante. Sí, está bien, eso todo hay que reseñarlo porque es parte de la vida y esa persona cometió todos esos delitos. Sin embargo, eso no justifica que un cuerpo de seguridad la ejecute. Entonces, como periodista, tú tienes que, si tú estás cubriendo el caso de ejecución extrajudicial, pues tú tienes que entender que estás trabajando con un caso de una víctima y que el familiar de la persona con la que estás hablando es una víctima también. Rona, entremos a las preguntas porque tenemos varias muy interesantes y bueno, Necas también nos puso límite de tiempo. Así que la primera es de Adriana Leonor. Ella dice, plantea lo siguiente: es un error involucrarnos en la búsqueda de justicia en un caso en el que evidenciamos una abierta inoperancia del Estado, es decir, hasta dónde permitirnos involucrarnos en términos prácticos en una cobertura.
Bueno, el límite de hasta dónde involucrarnos, yo creo que es algo que es donde el límite del periodismo. O sea, nosotros somos periodistas, nosotros no somos jueces, no somos abogados, no somos protegemos los derechos humanos, o sea, mostramos las violaciones de derechos humanos, pero no necesariamente somos activistas de derechos humanos. Entonces, nuestro límite está donde termina el periodismo. Nuestro trabajo es ser periodistas. Nuestro trabajo no es ser jueces, no es ser abogados, no es ser policías. Por eso decía, podemos ser empáticos con las víctimas, tenemos que ser empáticos con las víctimas, tenemos que, hasta donde nuestro trabajo nos los permite, apoyarlos, recomendarles organizaciones, expertos, pero no podemos nosotros como periodistas, por ejemplo, comenzar a dar recomendaciones a una víctima de que, mire, lo mejor es que se tome un tecito a las 3 de la mañana y otro a las 3 de la tarde y esta pastillita. No, o sea, nosotros no tenemos esa condición porque no somos médicos, no somos psicólogos, somos periodistas. Entonces yo creo que nuestro apoyo, nuestro trabajo llega hasta donde llega nuestra función como periodista y comienza la función de otro profesional de un área relacionada quizás con nuestro trabajo o con nuestra cobertura, pero que no es periodismo. Tenemos otra pregunta de Oscar Paz y su pregunta va enfocada a cómo herir menos a las víctimas, porque obviamente, como tú decías, la madre de una víctima, de un niño que ha sido asesinado, o sea, está en una situación muy delicada. Y él dice, ¿existe algún método para abordar a una persona con alguna experiencia traumática sin que la entrevista sea tan chocante y escarbe tanto en ese momento trágico que acaba de atravesar? Sí, justamente estaba buscando los tips que ya te los voy a dar y voy a aprovechar la pregunta. Sí, hay una serie de estrategias o de recomendaciones para abordar a las víctimas de trauma. Entonces, bueno, una de las cosas que también ya habíamos hablado, pues una importantísima es depender de tiempo para hacer esta entrevista. O sea, no ir con una agenda apretada a entrevistar a una persona que ha sido víctima de un evento traumático, que le mataron a su hijo o que su familiar murió en un accidente de tránsito. O sea, no podemos hacerlo con el apuro, ni necesito un video rapidito, ni 3 palabras suyas, no. Necesitamos disponer de tiempo, esa es una de las primeras recomendaciones. Lo otro, que es una súper importante, y es pedir permiso a la persona, o sea, solicitar, puedo entrevistarlo, puedo hablar con usted en este momento. En el caso de los periodistas que cubren policiales, muchas veces, no sé en otros países cómo será, en el caso de Venezuela, los periodistas van a la morgue, a la principal morgue, a las principales morgues de sus ciudades, y allí abordan a los familiares cuando están esperando que les entreguen el cadáver de su familiar. Entonces es una situación bastante complicada porque está la persona esperando afuera en medio del dolor que acaba de algo que es relativamente, que es muy reciente y en un sitio que además es bastante, pues, poco agradable. Entonces es difícil abordar a las personas allí, pero una de las recomendaciones allí y en cualquier lugar es pedirle permiso a la persona. O sea, usted podrá hablar conmigo, me puede atender, me gustaría conversar con usted sobre, obviamente, el tema que le ocurrió a su familiar. Siempre explicándole, además, otra recomendación, explicar quién eres y qué vas a hacer. O sea, yo soy periodista y trabajo en tal medio, o yo soy periodista independiente y estoy haciendo un reportaje para tal cosa o sobre tal tema y quisiera, por favor, hablar con usted porque entiendo que usted sufre una situación complicada que tiene que ver con este tema y creo que a lo mejor su experiencia puede ayudarnos. O sea, ya allí también comenzar nosotros a construir un discurso que pueda ser respetuoso para con la víctima, pero que al mismo tiempo nos pueda permitir expresar cuál es el trabajo que queremos hacer y qué queremos hacer al conversar o al entrevistarlo. ¿Ok? El tema, lo que decía que tiene que ver con el tiempo también, dejar que la persona hable. O sea, muchas veces las víctimas necesitan hablar. Durante el programa del Dark Center, varios de los colegas comentaron experiencias muy interesantes donde estaban entrevistando a víctimas, incluso a víctimas, hubo una periodista que habló sobre unas entrevistas a víctimas bueno, a unas niñas que habían sido violadas. Y cuando comenzó a hablar o sea, obviamente te afecta el tener que hablar con una niña en esa condición y cómo abordarla y cómo hablar con esa niña. Pues cuando la periodista la abordó con respeto y le dijo que quería que le contara un poco su historia o que le había pasado, pues resulta que la niña comenzó a contarle todo
porque no había hablado de eso con nadie. O sea, no hubo nunca nadie que se le acercara a preguntarle cómo te sientes, puedes hablar o cuéntame lo que te pasó, porque creo que era una niña que estaba en una situación de calle o algo así. Entonces, eso también es importante, o sea, que la persona sepa que estamos dispuestos a escucharlo y que no solamente queremos que responda nuestras preguntas puntuales, sino que además podemos estar allí para escuchar lo que quiere decirnos, que no necesariamente es lo que nos va a interesar o lo que vamos a utilizar para nuestro trabajo específico. También incluso invitar a la persona a que nos haga preguntas, o sea, sobre el trabajo. A lo mejor quieren saber más sobre lo que hemos entrevistado a otras víctimas, si tenemos otros casos similares, si tenemos algún tipo de experiencia sobre otro hecho. O sea, entonces esperar y hacer que la misma víctima nos pueda hacer preguntas. Que la persona sienta que no solamente escucharlo, sino que la persona sienta que lo estás escuchando. Y eso es preguntarle de pronto sobre algún detalle que puede ser sencillo, como te dicen, ah, no, porque le gustaba mucho comer pasta. Entonces, de pronto, tú sigues haciendo tu entrevista y de pronto, ¿y qué tipo de pasta? Porque hay unas pastas muy buenas. ¿Y qué tipo de pasta le gustaba? Ay, no, ¿sabes qué le gustaba? No sé qué. Y esos momentos incluso pueden hasta hacer que la persona se sonría, cambie, se sienta más cercana a ti porque, ah, mira, ella también sabe o me prestó atención, o sea, escuchó que le dije lo de la pasta y ahora me está preguntando. Entonces, cosas como esas son súper importantes. Una cosa que es importante también es saber que, o sea, poder conversar cuando ya vas a terminar la entrevista, o sea, que no sea un final abrupto, sino que puedas conversar con la persona de que, bueno, ya estamos terminando, entonces volver a recordar, este trabajo va a ser para tal cosa, muchas gracias por su entrevista, una especie de cierre como elaborado en el sentido de que no sea, bueno, gracias, me paré y me fui, recogí mis cámaras o lo que sea y me voy, sino, ay, muchísimas gracias, vamos a estar pendientes, cualquier cosa le dejo mi número, podemos contactarnos si necesita algo. Unas cosas que tienen que ver más con la cordialidad y con la educación para que también la persona sienta que, bueno, eso, que tú no estás allí como un buitre que viene a sacarle algo y ya, ¿no? Sino que tú también sientes que es una persona que está pasando por un momento terrible, que tú la respetas, que tú vas a respetar lo que te está diciendo, que puede confiar en ti, que eso es otra cosa que es muy importante. Ronald, tenemos otra pregunta que es de Yanali Fermín, espero haber dicho bien el nombre, y ella habla, bueno, sobre la entrevista a víctimas de la violencia por parte del Estado. Ella dice, ¿qué se debe hacer para que la persona no sienta miedo de hablar y decir su nombre? ¿Cómo brindarle confianza y seguridad? Y en este punto sí también añado cómo uno como periodista le puede garantizar algo a esa persona que está en indefensión. O sea, ¿se puede o no se puede en estas circunstancias poner su nombre o cómo proceder? Sí, en este caso es muy importante y por eso cerraba el otro con la confianza, que la persona sienta que puede confiar en ti, pero que puede confiar en ti, como lo dije antes, como periodista. O sea, tú eres un periodista, la persona necesita confiar en ti para poder hablarte, para poder contarte lo que le está pasando. Y la confianza pasa por eso, cuando tú pides permiso para hacer la entrevista o cuando tú preguntas si esta persona está dispuesta a darte una declaración, pues también tienen que establecerse las condiciones de la conversación. ¿Lo vamos a mencionar o no lo vamos a mencionar? La persona dirá si quiere que la mencionen o no, si quiere que salga su foto o un video de su entrevista o no, pero vuelvo a un tema del que hablamos antes. Muchas veces las víctimas están en unas condiciones en que no tienen necesariamente conciencia de los riesgos que implica lo que están diciendo o lo que están haciendo. Entonces también nosotros como periodistas sí tenemos una responsabilidad adicional y es pensar y evaluar qué cosas ponen en riesgo a esta víctima cuando está hablando con nosotros. Yo he entrevistado personas y con la OLP entrevisté personas. Entrevisté a un señor que me impresionó porque trabajaba para una institución del Estado. Me dio la entrevista dentro de la institución del Estado y a su hijo lo había matado un cuerpo de seguridad del Estado. Yo estaba impresionada, yo decía, Dios mío, qué angustia. Y, o sea, y no importó lo que el señor me dijera en cuanto a si no importa, publique mi foto, porque claro, él estaba bajo otro tipo de efecto. Y era el efecto de que él quería justicia y que no le importaba porque su dolor era tan grande que él tenía que mostrarle a todo el mundo lo que le había ocurrido a su hijo. Pero al mismo tiempo, ese señor tenía otros hijos, tenía una esposa y él mismo, y además tenía un trabajo que supongo que necesitaba. Entonces, pues simplemente
yo no publiqué o sea, publiqué su testimonio, obviamente, pero por seguridad y para garantizar su integridad, pues cambié su nombre, no usamos su fotografía para el reportaje. Entonces, ese tipo de cosas también las puede decir el periodista. Y cuando creemos que es muy importante, que es determinante que la imagen de la víctima salga, si la víctima acepta, pues entonces sí, pero siempre con el consentimiento de la víctima. Nunca esta es una cosa que, y además algo que debe ser acordado desde el comienzo de la conversación. O sea, la primera cosa es, en el abordaje es preguntar si están dispuestos a hablar con nosotros, identificarnos y, por supuesto, después tendría que ser esto, establecer si las personas, las condiciones de la conversación, off the record, on the record, qué podemos decir, qué no podemos decir, hasta dónde podemos mostrar esto, hasta dónde no podemos mostrar esto. Y luego lo siguiente sería una evaluación posterior del periodista con su editor de, mira, esta persona dijo que la nombrara, pero me parece que es peligrosísimo porque sigue viviendo en el mismo barrio donde está la pandilla que mató al hijo y tiene 2 hijos más, etcétera. O sea, hay que evaluar esas condiciones. Y tengo una última pregunta, Rona, creo que sí alcanzamos a responderla en forma breve, y es sobre los tiempos. Marvin David pregunta, ¿cuánto tiempo después de hacer una cobertura complicada se debe buscar ayuda? Más bien la pregunta sería, ¿cuánto tiempo antes, no? O bueno, ¿cómo lo responderías tú? No, les repito, es importante que tengamos esto en cuenta y sobre todo los editores, en el caso de los que tienen editores. Las coberturas de trauma tienen 3 etapas. La etapa previa y es saber a lo que te vas a enfrentar, prepararte para lo que te vas a enfrentar, saber con quién puedes contar cuando te vayas a enfrentar a eso, revisar o documentarte sobre eso, si es posible. La siguiente etapa es la etapa que se da durante la cobertura. Y es allí donde necesitas entonces el apoyo de las personas con quien hablar, el contacto en la redacción, el aliento de tu equipo, ese tipo de cosas. Luego está la tercera etapa, que es la etapa posterior a la cobertura. Y en este caso, esa es una etapa que puede llevar un tiempo largo, es decir, tú terminas tu cobertura, tú entregas tu trabajo, pero tú no sabes durante cuánto o en qué tiempo se va a manifestar la consecuencia de esa cobertura. O sea, a lo mejor no es el primer día, a lo mejor es una semana después, 3 semanas después, entonces tienes que observar, o sea, tú observarte y también las personas cercanas a ti, pues tratar de que te observen, o sea, si tienes conductas que no son las que tenías habitualmente, si tienes reacciones físicas que no tienes habitualmente, si empiezas a tener problemas para dormir, si comienzas a tener pesadillas, si sientes miedo en momentos en que no deberías sentir miedo porque no estás en riesgo. Entonces, todos esos elementos son los que deberían como, mira, ya va. Y se pueden manifestar tiempo después, porque eso es lo que se llama estrés postraumático. Entonces, debemos estar alerta con eso, si es posible, después de las coberturas, tomarnos días libres, pedir a nuestro editor que nos dé un tiempo libre, no entrar en coberturas si es posible, porque sabemos cómo trabajan las redacciones, sobre todo hoy en día las redacciones digitales que son pequeñas. No entrar en coberturas constantes de eventos traumáticos, sino tratar de, si este periodista trabajó un evento durante una semana, pues la semana siguiente no lo va a trabajar él o va a trabajar en una cosa menos estresante y vamos a tener otro periodista para un evento traumático y ese tipo de situaciones. Pero no es que exista un tiempo determinado, se puede manifestar en cualquier momento, 3 semanas, 4 semanas después. Una pregunta que nos entró y que no quiero dejarla fuera de última hora es la utilidad del periodismo colaborativo en este tipo de casos de coberturas traumáticas. ¿Por qué es tan importante? Bueno, justamente cuando hablábamos antes del tema de los freelance y en general, pues porque son un apoyo. O sea, en la medida en que tengamos el apoyo de otras personas que están en, no importa dónde estén, pero es que es alguien al que tú puedes llamar, que es alguien que te puede ayudar, que es alguien que te puede escuchar, en la medida en que también tengamos el conocimiento de otras experiencias, de coberturas de situaciones similares. Por ejemplo, a mí en OLP me ayudó mucho conversar con Suchi Chávez de El Salvador, porque ella tenía experiencia en la cobertura de ejecuciones extrajudiciales y pues el conversar con ella me ayudó a entender un poco lo que me podía encontrar. Claro, en ese momento quizás no lo manejamos tanto desde la perspectiva de la víctima y del trauma y del efecto que podía tener eso en los periodistas, porque estábamos trabajándolo más desde el tema de la cobertura periodística y los datos que había que buscar, pero todos esos elementos te van a ayudar. O sea, porque además es igual, o sea, cuando tú vas a hacer algo, y eso es otro factor también importante al momento de entrevistar a una víctima de este tipo de situaciones, llevar un cuestionario, o sea, o tener preguntas preparadas, eso es parte de la preparación, y eso te va a ayudar a hacer preguntas más asertivas y a obtener respuestas también más adecuadas para lo que tú quieres, sobre todo porque
en la medida en que la persona siente confianza, en la medida en que sabes lo que le estás preguntando, también tu trabajo va a resultar mejor, en la medida en que tú te preparas, en que te mentalizas para lo que vas a hacer, en que sabes que tienes un apoyo, en que sabes con quién puedes hablar, tu trabajo va también, el resultado de lo que vas a mostrar va a ser mejor. Perfecto, Ronda, muchas gracias por acompañarnos. Creo que hablo en nombre de todos quienes se unieron a este webinar, que han sido recomendaciones muy útiles para nuestro trabajo cotidiano. Y antes de finalizar, quería hacer una recomendación a todos los periodistas que nos están viendo. En Conecta se abrió la escuela de editores. Pueden revisar toda la información en editores.conectas.org. Es un curso intensivo para potenciar a líderes en redacciones, editores, periodistas que quieren asumir puestos de liderazgo, que se va a dar en Bogotá en enero. Y bueno, hay becas disponibles y un programa bastante completo que lo pueden revisar. Muchas gracias a todos nuevamente. Ronda, no sé si quieras decirnos unas palabras para finalizar. Una cosa más que olvidaba, que es la resiliencia, que es la etapa posterior, o sea, después de que un periodista o cualquier persona pasa por eventos traumáticos, pues tenemos que pensar en que hay cosas que nos pueden ayudar y que tenemos que nos pueden servir para mejorar o para cambiar la situación por la que hemos pasado. Entonces, bueno, en el caso del periodismo, mi recomendación es seguir haciendo periodismo, más y mejor periodismo, y pensar en que nuestro trabajo sirve para algo y que ese es parte de lo que nos va a reconfortar a la larga, ¿no? Bueno, gracias Rona, y les recomiendo a todos también seguir a @conectaslab, donde se anunciarán nuevos webinares para poder seguir aprendiendo y bueno, de colegas como Rona, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.